En nuestro estudio de hoy nos encontramos con el Dios de los milagros, señales y maravillas que realiza. Además consideraremos 9 de las 10 plagas que Él desata como juicios divinos sobre Egipto. Y esto es gran parte del gran conflicto. La batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal, la luz y la oscuridad. La batalla final entre Cristo y Satanás, el Dios viviente y los ídolos. ¿Sabes que esta guerra espiritual en la tierra comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron? Dios prometió un resultado victorioso en esta guerra para que no fuéramos presa eterna del mal. Y desde su inicio el conflicto se ha librado entre quienes adoran al Señor Creador y quienes adoran a la creación en sus diversas formas. La adoración al Creador libera a la humanidad y la libera de la esclavitud del pecado. La adoración a la creación conduce a la degradación moral de la humanidad, creada a imagen de Dios, y termina en última instancia en su esclavitud. Y en Éxodo la confrontación entre el Dios viviente y el faraón se intensifica. El faraón quiere demostrar que en efecto es un Dios tal como lo creían los egipcios. Por ello se esfuerza por desempeñar el papel de un monarca soberano que tiene el control y decide lo que está bien y lo que está mal. Y en contraste, Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, pero al mismo tiempo desea enseñarle a los egipcios quién es Él y liberarlos de la esclavitud de sus dioses. Hay algo que debe quedar clarísimo. Dios no está en contra de los egipcios, los ama como ama a todos, con su amor eterno y desinteresado. Pero al mismo tiempo el Señor soberano se opone a los dioses egipcios. Pretende demostrar que estos dioses son una invención humana que llevan al pueblo al miedo y a la esclavitud. Además, su objetivo principal es romper la dependencia de Egipto de esos dioses inventados para que puedan servir al Dios viviente, creador y redentor. Sin embargo, si el pueblo continuaba asociándose e identificándose con estos dioses falsos, el juicio de Dios caería no solo sobre sus dioses, sino sobre ellos mismos. Su persistente idolatría resultaría en su castigo y finalmente en su destrucción. Y Dios declara claramente: traerá el juicio sobre los dioses de Egipto. El juicio de Dios contra los dioses egipcios se relata como un hecho histórico en Números 33:4. Dice que cada plaga o juicio solía dirigirse contra múltiples dioses egipcios que capturaban la imaginación, los pensamientos y los sentimientos del pueblo. Y esos dioses influían en su comportamiento y su vida social y lo llevaban a la esclavitud, al pecado de forma integral. Así, la persona entera quedaba cautiva. Y a partir de entonces, el alma vivía en completa sumisión a un estilo de vida idólatra. Y este estilo de vida controlado por la magia se oponía diametralmente a la libertad de adoración que emana del Dios creador, vivo y amoroso. Comencemos con este texto central de Éxodo 9:35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Cierto granjero intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. Tomó entonces una rama gruesa y lo azotó contra el suelo. Mejor dicho, azotó la rama contra el suelo. Volvió a hablar al burro y éste empezó a moverse. Y cuando alguien le preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, él respondió: lo primero fue llamar la atención. Y dejando a un lado cualquier cuestión acerca de la crueldad contra los animales, hay un punto que señalar aquí, especialmente en el contexto del Éxodo, de los hebreos saliendo de Egipto. Moisés había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con las famosas palabras: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón no quiso dejar marchar al pueblo de Dios. Y las Escrituras no explican por qué el gobernante se mostraba tan reacio, más allá de la amenaza militar que los egipcios temían que los hebreos pudieran representar. Lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fuera puramente económica. Los hebreos eran mano de obra barata.
por lo que no quería perder las ventajas financieras que estos esclavos le proporcionaban. Haría falta, pues, cierta persuasión, no solo para llamar su atención, sino también para hacerlo cambiar de opinión. Por eso, ¿qué lecciones se desprende de este primer enfrentamiento entre el Dios de los hebreos y los dioses de Egipto? Vamos a Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y delante de sus siervos, y se hizo culebra. Y entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron en culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Bueno, las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Lo que empeoraba la situación era que el Faraón se consideraba uno de esos dioses. Y el Señor no luchaba contra los egipcios, ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra sus dioses. Los egipcios pues veneraban más de 1500 deidades. Y el texto bíblico es explícito al respecto. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Esto es destacado nuevamente más adelante al relatar el viaje de Israel desde Egipto. El Señor también dice que dictó sentencia contra los dioses egipcios. Y un ejemplo de esta sentencia, amados, contra los dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente. En Egipto la diosa Uadyet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. Y la figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder, presunta divinidad, realeza y autoridad, ya que la diosa así representada escupía veneno a sus enemigos. Y los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a su existencia futura tras la muerte. Y cuando el bastón de Aarón se convirtió en serpiente y devoró a las otras en presencia del rey, se puso de manifiesto la supremacía del Dios vivo sobre la magia y la hechicería de los egipcios. Mira, amigo y amiga, los milagros no son una prueba de que Dios está obrando. El enemigo también hace milagros y lo hemos visto aquí. El emblema del poderío del faraón no solo fue así derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tuvieron en sus manos. La confrontación inicial demostró el poder y el señorío de Dios sobre Egipto. Como representante de Dios, Moisés tenía mayor autoridad y poder que el propio Dios faraón. Y también es significativo que los antiguos egipcios consideraran sagrado y veneraran al dios serpiente, Nejet-Kabo, el que domina a los espíritus, así le llamaban. Y según su mitología, esta deidad era muy poderosa en virtud de que había devorado 7 cobras. Y Dios mostró así a los egipcios que Él, no el dios serpiente, es quien posee el poder y la autoridad soberanos. Y después de semejante confrontación, pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. Ahora te preguntarás, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Cómo entendemos estos textos? Vamos a Éxodo, varios versículos, en el capítulo 7. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Bueno, el endurecimiento del corazón del Faraón es atribuido a Dios 9 veces en Éxodo. Y otras 9 veces se dice que fue el gobernante mismo quien endureció su propio corazón.
Entonces, ¿quién endureció el corazón del rey? ¿Dios o el propio faraón? Ahora mira, es significativo que en la historia de las 10 plagas del Éxodo, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5. Por lo tanto, él inició el endurecimiento de su propio corazón. Sin embargo, a partir de la 6ª plaga, el texto bíblico afirma que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. O sea que esto significa que Dios fortaleció o profundizó la propia decisión del faraón y su actuación voluntaria, como lo había anunciado a Moisés. En otras palabras, Dios envió plagas para ayudar a Faraón a arrepentirse y liberarlo de su confusión mental y sus errores. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos. Ya sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a merced de su propia maldad y el faraón tenía libre albedrío. Él podía aceptar a Dios o rechazarlo, pero decidió rechazarlo. Y las lecciones que se desprenden de esto son obvias. Se nos ha dado también la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Desde Lucifer en el cielo y hasta nosotros hoy, pasando por Adán y Eva en el Edén y el faraón en Egipto, solo hay 2 elecciones posibles, la vida o la muerte. Y de acuerdo con una conocida analogía, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay 2 reacciones diferentes y 2 resultados distintos en respuesta a él. El efecto depende del material. En el caso de Faraón, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón para con Dios y su pueblo. Pasemos ahora a las 3 primeras plagas. Las 10 plagas de Egipto no iban dirigidas contra el pueblo egipcio, sino contra sus dioses. Cada plaga golpeaba al menos a uno de ellos. Y Dios indicó a Moisés que el diálogo con el faraón sería difícil y casi imposible. Sin embargo, el Señor quería revelarse al faraón y a los egipcios. Por lo tanto, decidió comunicarse con ellos de una manera que pudieran entender. Además, los hebreos se beneficiarían de esta confrontación porque aprenderían más de cerca de su Dios. Y la primera plaga iba dirigida contra Hapi, el dios del Nilo. La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río. Donde había agua, había vida. Y el agua era la fuente de la vida, así que inventaron un dios, Hapi, y lo adoraron como proveedor de vida. Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida, el creador de todo, incluidos el agua y los alimentos. Transformar el agua en sangre simbolizaba transformar la vida en muerte. Y Hapi no era capaz de proporcionar y proteger la vida. Esto solo es posible mediante el poder del Señor. Y Dios dio entonces otra oportunidad a Faraón. El Señor se enfrentó esta vez directamente a Heket, el dios de las ranas. Y en lugar de vida, el Nilo produjo ranas que los egipcios temían y detestaban. Quisieron deshacerse de ellas. El momento preciso en que esta plaga fue eliminada demostró que el poder de Dios también estaba detrás de ella. La tercera plaga es la más brevemente descrita. No es posible saber con certeza qué clase de insectos. En hebreo, kinim, qué clase de insectos intervinieron. Pudieron ser mosquitos, garrapatas o piojos, porque la plaga estaba dirigida contra Geb, el dios egipcio de la tierra. Y del polvo de la tierra, de ella, Dios hizo salir los insectos que se extendieron por doquier, incapaces de duplicar ese milagro. Solo Dios podía crear vida. Los magos declararon, dedo de Dios es este. Sin embargo, el faraón se negó a ceder. Piensa en cuán duro era el corazón del faraón. El rechazo repetido de las indicaciones de Dios no hizo más que empeorar su condición. Por eso pregunto, ¿qué lecciones hay aquí para cada uno de nosotros acerca del rechazo constante de las exhortaciones del Señor? No tomemos esto livianamente, amados. Cuando Dios nos dice algo, doblémonos en santa reverencia para obedecerle y agradecerle por sus instrucciones. Y ahora siguen las plagas de moscas, ganado y úlceras. Éxodo 8 y 9.
Wadjet era la diosa egipcia de las moscas y los pantanos. Y a su vez el dios Jepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, era representado con la cabeza de una mosca. Resulta que estos dioses fueron derrotados por el Señor. Y es notable que mientras los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. Y de hecho, ninguna otra plaga los afectó. Y de nuevo, todo esto fue un intento de Dios de hacer saber al faraón que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y el faraón comenzó a negociar. Sin duda la presión iba en aumento. Estaba dispuesto a que Israel adorara a su Dios y le ofreciera sacrificios, pero solo en la tierra de Egipto. Sus condiciones no podían ser cumplidas por los animales, pues los animales eran considerados sagrados allí. Así que sacrificarlos habría provocado la violencia de los egipcios contra los hebreos. Así que el rey los puso en una situación prácticamente imposible. Adoren, pero aquí, no salgan afuera. Y si ellos adoraron allí y mataban a sus animales, todo el pueblo egipcio se levantaba porque ellos pensaban que se transformaban, los seres queridos iban a vivir en la vida de esos animales. Además, la propaganda de Faraón no era el plan de Dios para Israel. Mientras tanto, la propuesta de Faraón no era el plan de Dios para Israel, no. Mientras tanto, le sigue la siguiente plaga, cae sobre el ganado. Y aquí tenemos otro dios o diosa, Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección. Era representada con la cabeza de vaca. Y el dios toro Apis también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Por lo tanto, estas otras deidades principales fueron derrotadas al morir el ganado de los egipcios durante la quinta plaga. Bueno, en la sexta plaga se pone de manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la diosa de la magia y también de la sabiduría. También vemos la derrota de deidades como Sekhmet, diosa de la guerra y las epidemias, e Imhotep, dios de la medicina y la curación, incapaces de proteger a sus propios adoradores. Irónicamente, ahora incluso los magos y hechiceros están tan afligidos que no pueden comparecer ante el tribunal, lo que demuestra que están indefensos ante el Creador del cielo y la tierra. Por primera vez en el relato de las 10 plagas, un texto dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y por confusa que pueda resultar esta frase, ella revela a la luz del contexto que el Señor permite que los seres humanos cosechen las consecuencias de su continuo rechazo para con Él. A eso se refiere. El problema del faraón no era de índole intelectual, ya que contaba con suficientes evidencias para tomar la decisión correcta. Era en cambio un problema espiritual. Por eso pregunto, ¿qué debería decirnos eso acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón? Es decir, velar por nuestra condición interior. Cuando Dios nos habla, escuchar su voz, seguirle y obedecerle. No esperar hasta que nos suceden cosas terribles que nos llamen la atención. Y a continuación, amados, las plagas de granizo, langostas y oscuridad. Resulta que Nut era la diosa egipcia del cielo y a menudo se la representaba controlando lo que ocurría bajo el cielo y en la tierra. Osiris era el dios de las cosechas y la fertilidad. Y en la Biblia el granizo se asocia a menudo con el juicio de Dios. Y durante esta plaga, quienes resguardaron sus bienes en un lugar seguro estarían protegidos. Todos son ahora puestos a prueba. ¿Creerán a Dios y actuarán en consecuencia o no? Y Dios anuncia que su propósito al dejar vivir al faraón es que toda la tierra conozca al Señor. Pero el rey de Egipto confiesa ahora que ha pecado. Pero más tarde cambia de opinión. El dios egipcio de la tormenta, la guerra y el desorden se llama Set. Tanto él como Isis eran además considerados deidades de la agricultura. Su era el dios de la atmósfera. Serapis personificaba la majestad divina, la fertilidad, la curación y la vida después de la muerte. Pero resulta que ninguno de esos dioses egipcios podía detener los juicios de Dios porque los ídolos no son nada. Los siervos del faraón le instaron a que dejara marchar a Israel, pero él volvió a negarse.
Hizo un ofrecimiento que Moisés rechazó con razón, pues las mujeres y los niños son una parte vital e inseparable del culto y de la comunidad de la fe. Quería que se vayan los hombres, pero que las mujeres y los niños queden. Y por último, Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol. Mientras que Tut era un dios lunar. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de proveer luz. Y el faraón intenta nuevamente negociar, aunque sin éxito. Un periodo de 3 días de oscuridad asoló Egipto, pero había luz donde vivían los israelitas. La separación no podía ser más espectacular. Sin embargo, a pesar de la disciplina divina recibida por la nación, el faraón estaba decidido a luchar y a no cejar en su empeño. Aunque no conocemos sus motivos más profundos, su actitud pudo haberse tornado en cierto punto una cuestión de mero orgullo. No importa cuán poderosa fuera la evidencia ni cuán obvio resultara lo que estaba sucediendo, incluso sus propios sirvientes declararon: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a estos hombres para que le sirvan al Señor su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Tampoco le importaba que la opción correcta estuviera justo delante de él. Tras vacilar un poco, el faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y a dejar ir al pueblo. ¡Cuán dramático ejemplo de las palabras del sabio Salomón! La soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Bueno, estamos concluyendo, amados. La evidencia de que el Señor era un Dios soberano, que quería liberar a su pueblo y sacarlo de Egipto, se acumulaba. Pregunto, ¿qué hay en nuestros corazones y vidas que nos lleva a rechazar obstinadamente todos los llamados de Dios para arrepentirnos y seguirlo? A veces culpamos al faraón, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo, lo que nos parece. ¿Qué tiene de atractivo la idolatría? ¿Por qué le fue tan difícil a los egipcios romper con ella incluso después de ver la devastación que trajo? Es que esa adoración a las deidades estaba mezclada con toda clase de orgías y sexo y demás. ¿Sabe que los humanos son ingeniosos para crear sus propios ídolos? Y prácticamente cualquier cosa puede transformarse en un ídolo. Ahora, ¿qué es un ídolo? ¿Cómo fabricamos nuestros propios dioses y nos inclinamos ante ellos? ¿Y qué principios podemos describir y detectar detrás de un comportamiento tan degradante? ¿Por qué Dios se opone con tanta vehemencia a la idolatría? Quiero leer un párrafo más aquí inspirado que dice lo siguiente. Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Dios había declarado tocante a Faraón, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las evidencias más notables del poder divino, pero el monarca rehusó obstinadamente aceptar la luz. Y toda manifestación de poder infinito que él rechazaba, lo empecinaba más en su rebelión. Las semillas de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, produjeron su cosecha. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración en esas tinieblas misteriosas. Tanto la gente como sus dioses fueron ahora heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera, ese castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Y eso lo estudiaremos en una próxima lección. Amados, no seamos reacios. No nos detengamos a considerar y reconsiderar cuando Dios nos dice algo en su palabra. Aceptémoslos. Es lo mejor para nosotros. Escuchar la voz de Dios y seguirle. Acompáñame en oración. Padre Celestial,
Nos asombramos de tanta dureza de corazón del faraón, pero a veces no estamos muy lejos de hacer lo mismo. Y a veces lo repetimos, seguimos endureciéndonos, haciendo nuestros propios caminos, descuidando los consejos de tu palabra. Queremos, oh Dios, tener corazones humildes para escuchar tu voz, seguirte. Implanta esos principios en nuestros corazones y ayúdanos a vivir por fe, confiando en tu palabra, sabiendo que, guiados por ella, estamos en el camino más seguro hacia la tierra prometida. Bendícenos, gracias por hacerlo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida, ¿verdad? Invita a otros a sintonizar este canal, transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para otros. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje en el cual todos vamos, las cosas van a terminar bien en el viaje de la vida si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.